desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Damas y caballeros, señoras y señores, bienvenidos al noticiario Al Fin de la Noche, la emisión exclusiva producida desde la costa norte de Honduras, la ciudad de San Pedro Sula, el departamento de prensa de Maya Televisión en alianza con Radio 1 Online. Escuchen en las plataformas de sonido y en su respectivo dispositivo, bien en celular, en su tableta o allí en la computadora. Ahora en todo lo que son los países extranjeros, especialmente Norteamérica, Canadá, México, Estados Unidos, todo Centroamérica, Sudamérica, Europa, España, Francia, Inglaterra, Italia, en África, en Asia, los taxis, los buses, los camiones, los carros particulares andan allí un dispositivo y escuchan emisoras de todo el mundo. Pues qué bien que escuchan Radio 1 Online, que hace el enlace, la alianza con Maya Televisión. Y por supuesto, esta emisora tan popular, tan prestigiada y tan amada en la ciudad de San Pedro Sula, con 60 años de transmisión. El noticiario abriendo la mañana, iniciando el día de Radio El Mundo. Bienvenidos a esta emisión. Nuevamente la comparecencia de nuestros ilustres invitados. El delegado de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP en Honduras, un reconocido, joven y beligerante profesional del derecho, Rodolfo Dumas Castillo, ya está con nosotros para abordar la temática nacional, especialmente cuando quedan días para que concluya la denominada vacatio legis, que fue un periodo de transición en donde no entra en acción y no hubo ninguna manifestación ni reacción más que de protestas, más que de inconformidad hacia la publicación en el periódico oficial La Gaceta del Código Penal, tan llevado y traído como nunca antes otra ley la habíamos tenido. Pero en torno a este Código Penal, que lo denominan un paraguas de impunidad, algo así como lana, como algodón, como esponja, contra los grandes crímenes, los grandes delitos y por supuesto los grandes actores y actores, las grandes fechorías. A esos corruptos, para ellos esta es la salvación. Y no sé qué están aprovechando en todo este tiempo que ha pasado y el tiempo que viene, porque cuando ya se acerca el 10 de noviembre, la Corte Suprema, que no tiene una palabra vinculante, sino que es de vista, hará una recomendación y lo emite directamente a al Congreso Nacional para que sean los diputados los que se den banquete y ojalá en esta oportunidad no hagan los cambios que hicieron, no sé si allí en el Congreso, en la Secretaría, ahí en los cubículos, o fue en la imprenta donde hacen la Gaceta, o cómo es que hacen este tipo de cosas. Pero lo que les prometimos a ustedes en una comparecencia del abogado Rodolfo Dumas Castillo, lo estamos cumpliendo, que faltando unos 10 días para que finalice esta vacatio legis, regresaría aquí para hacer sus consideraciones, las proyecciones a lo que tendrá que ser este Código Penal. Pero solamente recapitular en la presentación que nos hizo el abogado Rodolfo Dumas Castillo
en aquella oportunidad hablando de libertad de expresión, libertad de prensa, que es abordado aquí en este Código Penal. Ya se sabía que esto venía y él, como estudioso, como investigador y como experto en la materia, está, como quien dice, solamente concurriendo a ver a una ejecución que prácticamente fue anunciada. Bienvenido, abogado Dumas Castillo, a Maya Televisión y la alianza con las emisoras. Muchas gracias, siempre un placer acompañarlo a usted en lo personal y este medio de comunicación que tiene tanta audiencia a nivel nacional e internacional. Comentarle así como un paréntesis que yo viví un tiempo en Estados Unidos y el alcance de Maya Televisión o Maya TV entre las comunidades de hondureños en aquel país en realidad es significativa, es enorme. Entonces, un saludo para los compatriotas en aquel país que nos escuchan en esta agradable noche desde aquí de San Pedro Sula. Sí, efectivamente, antes de ingresar al programa platicaba con su equipo de prensa y recordábamos que nuestra última conversación sobre este tema fue el 29 de julio de este año, es decir, ya hace varios meses. Y en aquel entonces, pues enfocábamos el tema del Código Penal particularmente desde mi perspectiva con lo que tenía que ver con el capítulo de delitos contra el honor y cómo ese capítulo en su contexto violentaba, vulneraba una serie de tratados de los cuales Honduras es signataria en materia de derechos humanos. ¿Y por qué? Al violentarse estos tratados, señalábamos que el Poder Legislativo no había ejercido el control de convencionalidad, es decir, el adaptar el derecho interno a los tratados, y que por eso considerábamos, entre otros aspectos, que este código era ilegítimo y era inconveniente a los intereses de la sociedad hondureña. Bueno, desde ese entonces han transcurrido más de 3 meses y efectivamente poco ha cambiado. En el tema de los delitos contra el honor, lo único que existe actualmente es una oferta, una promesa de parte del titular del Poder Legislativo de que ese capítulo va a ser efectivamente eliminado, es decir, van a desaparecer del código esos delitos contra el honor para trasladar ese tipo de responsabilidades al ámbito civil, que fue, digamos, la exigencia general de tanto a nivel local como de organismos internacionales para ajustar nuestro derecho interno a los tratados. Lastimosamente eso sigue siendo apenas una oferta, ¿verdad? No se ha concretado. Durante algunas semanas y meses, voceros del Poder Legislativo y a través de algunos medios de comunicación en espacios pagados defendieron esos artículos diciendo que eran correctos, que estaban bien, que no violentaban en forma alguna los tratados. Bueno, pues resulta ahora que sí, por fin aceptaron su error y están anuentes, digamos, en el Poder Legislativo a eliminar ese articulado. Lógicamente, esa solo es una parte de los cuestionamientos que le hicieron, no solo de parte mía, sino que de amplios sectores de la vida nacional, más de 35 organizaciones nacionales que se opusieron. Incluyendo la conferencia episcopal. Claro, amplísimos sectores que se opusieron a este Código Penal por considerar, aparte de eso, de los delitos contra el honor, que en otros de sus artículos se premiaba o se beneficiaba de alguna forma a quienes delinquen en temas delicadísimos como ser violencia contra la mujer, desvío de fondos públicos y otros que tienen que ver con esta lucha que tráfico Honduras, de drogas, fraude, enriquecimiento ilícito, es muy amplio el abanico tráfico de influencias, calumnia. Correcto. Responsabilidad de las personas jurídicas, esto los empresarios. ¿Verdad? Bueno, pero también, don Arnulfo, era previsible, digamos, que estos temas aislados, por ejemplo, el que afecta a los empresarios, el que afecta a los periodistas, el que afecta a grupos de mujeres, iban a ser tomados ahí aisladamente, ¿verdad?, por cada uno de estos grupos defendiendo su interés, y con eso de alguna manera hacer que estos grupos se olvidaran de los otros temas que son los que en realidad le interesan a quienes conforman este pacto de impunidad a nivel del Poder Legislativo. Entonces, y efectivamente se ha pasado. El Colegio de Periodistas, digamos, se siente satisfecho y está bien que sientan satisfacción
por la eliminación de estos delitos contra el honor, porque sí es un logro, digamos, para la libertad de expresión en el país, pero eso no quita que le quiten el ojo, digamos, a los otros temas que son relevantes y que tienen que ver con la corrupción en un contexto que sí cambió desde la última vez que usted y yo platicamos. Es decir, en julio de este año todavía el caso del señor Hernández Alvarado, don Tony, no se había evacuado en la Corte de Nueva York, y eso viene a darnos una realidad, un contexto en cuanto a la seguridad o inseguridad jurídica que prevalece en el país, que tiene mucho que ver con este tema del Código Penal, con las reformas al manejo de los fondos departamentales de parte de diputados y otra serie de decisiones que se han venido tomando y que nos enmarcan en una situación complicada, porque este tipo de decisiones de alguna manera limitan la capacidad de los órganos investigativos de hacer su función en esto que, repito, es una lucha sin cuartel contra la corrupción, que le genera al pueblo hondureño una pérdida que se estima en 35 mil millones de lempiras al año. O sea, es una cantidad exorbitante de recursos sagrados que deberían de ser destinados a salud, a educación, a seguridad y a una infinidad de cosas que tienen absoluta prioridad y que en su lugar son desviados a fondos de particulares o a intereses de grupo. Entonces es una situación muy compleja que, repito, amarra este tema de la entrada en vigencia del Código Penal con otros que tienen que ver con la realidad nacional. Los temas, es seguro que a los televidentes les va a interesar, digamos, esto del asesinato en las cárceles. Claro. Esta es parte, ¿verdad? No, por supuesto, porque el asesinato de este señor Magdaleno exhibe de una manera grosera la falta de seguridad jurídica, la falta de respeto a los derechos humanos más básicos, la falta de voluntad de las autoridades de mantener reclusorios que cumplan con todos estos principios que son básicos en materia de derechos humanos, y exhibe al país como un país donde lo que reina es el desorden, es la corrupción, es la improvisación y es un recurso humano técnicamente débil, porque no pueden implementar cosas tan sencillas como manejar un centro penitenciario, ¿verdad? Donde hay un claro tráfico de influencia, un claro tráfico de voluntades en perjuicio de las personas que están recluidas, que claro, no son santos, pero que tienen unas garantías mínimas que están reconocidas tanto en nuestras leyes como en los tratados. Y en este contexto de inseguridad jurídica, todos estos elementos así aisladamente trascienden a nivel internacional. Por ejemplo, ese video del asesinato en la cárcel de máxima seguridad lo ha visto el mundo entero. Entonces exhibe un país donde reina la barbarie, y difícilmente un empresario en su sano juicio que analiza todo este entorno, que ve las noticias, va a decir, hombre, voy a invertir a Honduras, o siquiera voy a considerar Honduras como destino de mis inversiones, lo cual nos lleva al tema más delicado y al reto que yo siento que es el más importante que tiene el pueblo hondureño hoy en día, y es la situación económica. Es decir, la nación enfrenta una genuina emergencia económica. Esa emergencia económica no empezó hace 2 o 3 semanas, tiene 2 o 3 años de estarse, digamos, perfeccionando, y ahora estamos en una situación muy delicada donde vamos en retroceso, no solo en el desempeño económico, sino que en los indicadores que podrían permitir cambiar la imagen del país para atraer inversiones. Todo esto tiene un gran lobby, y usted no sé cómo lo podría calificar, lo que fue la cobertura del juicio de Tony Hernández, de cómo hubo toda una manipulación a llegar a estos escenarios. Y claro, lo que yo lo quiero plantear aquí, el fondo departamental, el blindaje de los diputados, la barbarie en las cárceles, y hoy llegamos incluso en la mañana a esta tragedia del suicidio del ministro de Transparencia, Alfredo Cantero Callejas. Sí, esa última noticia en realidad es impactante, porque denota, digamos, una persona que está empleada,
que es una persona exitosa, por lo menos en sus funciones de gobierno, en su función pública, que aparentaba ser una persona en un estado emocional estable, y sin embargo que tomó esta fatal decisión, demuestra de cierta manera la presión a la que está sometida todo el pueblo hondureño, precisamente por todos estos temas, ¿verdad? Vivimos en un país donde la inseguridad jurídica cada vez se vuelve más palpable y donde la presión económica ciertamente es un ingrediente que a veces impulsa a personas a tomar este tipo de decisiones fatales, que repito, son totalmente lamentables, pero que vienen ocurriendo con mayor frecuencia en los últimos tiempos. En el tema de lo que usted me mencionaba de la cobertura del juicio de Tony Hernández, yo le señalaría dos cosas que a mí en lo personal me generan mucho pesar. Uno, el tema de los análisis que se hicieron desde la plataforma de mis colegas, de los abogados del país, desde el ámbito jurídico, sobre todo ese proceso y todo lo que implicaba. Pudimos ser nosotros como pueblo testigos de largas comparecencias donde se llegaba a declaraciones tan absurdas como que la declaración de un testigo no constituía prueba en juicio, como que el proceso penal americano era inferior al proceso penal hondureño. Que por ser criminales, claro, narcotraficantes, delincuentes. La descalificación de los testigos y otra serie de análisis absurdos que se dieron durante el proceso desde la perspectiva exclusivamente jurídica, que al final, bueno, quedaron absolutamente desacreditados y de nuevo exhibieron a estos miembros de la comunidad jurídica como personas que en realidad no conocían el proceso y que el resultado es un reflejo claro de eso. Por otra parte, la cobertura mediática, que sí inquieta mucho porque habían claros indicios, inclusive diría yo claras pruebas de desinformación de parte de muchos medios. Una buena parte podríamos achacarla al tema de traducción, es decir, del idioma, pero en realidad habían cosas de fondo donde usted notaba una clara manipulación, una clara intención de desinformar con fines desconocidos, porque en realidad al final todo esto no tenía absolutamente ningún efecto en lo que era el proceso allá y sobre todo en la mente del jurado, que al final pues dio su veredicto basado no solo en las pruebas, sino que en los lineamientos que ya establece la legislación americana para la evaluación de todas estas pruebas. Entonces eso sí es preocupante porque de nuevo al darse ese tipo de manipulación de la información, lo que tiende a haber es dos cosas. Uno, creo que los medios de comunicación pierden su activo más valioso, que es precisamente la credibilidad, ¿verdad? Esa se ve lacerada porque el público ahora con estos aparatos, con las redes sociales, con el internet, es virtualmente imposible engañar a la gente. Entonces eso me parece que es una situación lamentable y lógicamente esto trae una secuela a futuro que es peligrosa porque cuando digamos hay cambios de gobierno y hay situaciones donde los gobernantes son menos tolerantes a la crítica, cuando hay un comportamiento así de la prensa, vienen estos intentos por regular contenidos, por establecer leyes que limitan de alguna forma los flujos informativos, y eso por supuesto en cualquier tipo de sociedad y en cualquier tipo de sistema es peligroso. Entonces son dos hechos, digamos, que yo lamento mucho de ese proceso y que de nuevo vienen a lastimar la imagen de Honduras. Mire, don Arnulfo, al final de cuentas el veredicto se dio, independientemente de todos los análisis que se hicieron aquí, el veredicto se dio, independiente de toda la desinformación que pretendieron transmitir algunos medios de comunicación, y el país queda ahora pintado ante la comunidad internacional como un país donde reina el crimen organizado, es decir, eso que yo le estoy manifestando no es una simple idea mía o una sospecha o una especulación. El señalamiento del narcoestado. No, es un señalamiento claro, preciso y contundente hecho por un fiscal, ¿verdad?, de apellido Bob, en el proceso, en la corte, y que al recibir este veredicto de culpable, todas esas aseveraciones, todas esas afirmaciones
cobran un grado de veracidad y de efectividad jurídica tremendamente doloroso para el país. Le repito, Honduras enfrenta lo que yo considero que es una emergencia económica. El gobierno parece no quererlo reconocer, aunque hace como 2 o 3 semanas ya empezaron a hablar de una supuesta contracción económica y sacaron un paquete de medidas que en realidad son maquillajes, son cosméticas, porque no van al fondo del problema. Es decir, el fondo del problema es que esta misma semana el Banco Mundial publicó su informe Doing Business y Honduras retrocedió 12 puntos. Ahora va a salir el gobierno diciendo, no, eso no es cierto porque es subjetivo y que los que consultaron y que no sé qué y que no sé cuántos. Pero eso al inversionista del mundo le importa muy poco. Porque pero ¿quién se aplaudieron ¿quién a Alicia en el País de claro, la Maravilla con el informe de Bárcenas? Bueno, pero ¿quién va a tener más credibilidad? ¿El informe del Banco Mundial de Doing Business, que es una fuente confiable para los inversionistas del mundo, o lo que declare un funcionario aquí de segunda o tercera categoría? La señora Cepal, sí, o la señora Cepal, que vino aquí con un montón de ilusiones, inclusive a mentir en un montón de las cifras que utilizó. Y lo mismo se quiso hacer con el Código Penal. Bueno, esconderlo tras todo este montón. Claro, y le voy a decir una cosa, yo siento que a esta fecha, hoy que estamos cerrando octubre, la intención de extender la vacatio legis ya parece clara. Yo creo que hay un consenso a nivel del legislativo, pero esa no es la solución. O sea, extender ese periodo por 6 meses o 1 año o lo que sea, no es la solución, porque, y aquí me va a perdonar tal vez la franqueza y la simpleza de mi lenguaje, pero es un código que no sirve. Entonces, lo que no sirve, de nada sirve estarlo alargando, prolongando la agonía con algo que no sirve. Es decir, y cuando le digo que no sirve es una forma muy simplista de resumirle lo que ya en el programa anterior analizamos en cuanto a la reducción de penas, al tema de libertad de expresión, todo lo que analizamos desde el punto de vista jurídico, y sobre todo cuando usted tiene en la aprobación, discusión de este código un espíritu en el legislador que es casi fraudulento. O sea, hay una mala intención de aprobar, digamos, normas que al final van a beneficiar a quienes han delinquido en perjuicio del mismo pueblo hondureño. Entonces es una situación que no se resuelve prolongando la entrada en vigencia del código, sino que se resuelve precisamente con lo que más de 35 organizaciones han propuesto, que es la creación de un nuevo código penal que responda no solo a las necesidades de la sociedad hondureña, sino que además cumpla con las expectativas que tenemos todos en esa lucha contra la corrupción, que es una lucha complicada y que tiene que ver también con el tema, por ejemplo, de la continuidad de la Maxi, que es algo que ya se acerca. Estamos aproximadamente a 3-4 meses de que concluya ese convenio con la OEA, y aún no hay claridad de parte del Estado, sobre todo el Poder Ejecutivo, si se le va a dar continuidad a la Maxi, si se va a terminar con ese convenio, o lo ideal que sería fortalecer las funciones de la Maxi para continuar este apoyo a través de la UFESIC y otros órganos especializados en la lucha contra la corrupción. Vamos a una pausa en la matriz de Maya Televisión en la ciudad de Tegucigalpa. Comparece el abogado Rodolfo Dumas Castillo desde la ciudad de San Pedro Sula. Más puntual, siempre he oído aquella palabra con paños tibios, callancos de ceniza, le dicen allá en Copán, en el occidente, pero nuestro invitado creo que le quitó el sueño a algunos que estaban medio cerrando los ojos, hoy están con los ojos pelados, y así es como tenemos que estar. El abogado Rodolfo Dumas Castillo, litigante en Honduras, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP, es analista para varios medios de comunicación, ha dicho 2 afirmaciones y que las vamos a ampliar en el segundo mosaico. Sobre el Código Penal, es un código que no sirve para nada. 2, es casi a la vista que la pretensión del legislador, en este caso los diputados,
es casi fraudulento. Es una trampa. Pero ¿sabe qué? Esta trampa tiene cómplices, tiene encubridores. Y entre ellos, le señalo directamente. 1, el Colegio de Abogados de Honduras. 2, el mismo Colegio de Periodistas de Honduras. Los periodistas de Honduras, los medios de comunicación de Honduras, porque ya lo apuntó nuestro invitado. Hemos lucido muy mal los medios de comunicación de Honduras, los periodistas de Honduras, en lo que fue la cobertura del juicio de Tony Hernández en una corte del Distrito Sur de Nueva York. Y es el momento en que tenemos que reflexionar, meditar y cambiar, porque ya las mentiras están completamente caídas. Lo que dijo otro abogado aquí en Maya Televisión: muchos profesionales del derecho y analistas de Honduras creyeron que el juicio se realizaba en la Corte Suprema de Honduras. No, era en el país, en el imperio norteamericano. Una pausa. En el noticiario Al Fin de la Noche por Maya Televisión, volvemos con ustedes. Porque ahorrar es bueno, en Cooperativa Usula te premiamos por ello. Por cada 500 lempiras depositados en tu cuenta de aportaciones, estás participando para ganar electrodomésticos, camas, juegos de sala, motocicletas, bonos en efectivo y un gran sorteo final de un vehículo 0 kilómetros. Ahorra y gana con Cooperativa Usula. 59 años siendo parte de ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional, porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En Punto y Coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y Coma. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como @MayaTVHN. En Twitter @MayaTVHN. Actualízate con las últimas noticias en mayatv.hn. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Maya TV Noticias. Maya TV, cobertura total.
Son ustedes muy amables con el acompañamiento que nos brindan a este departamento de prensa generado en la ciudad de San Pedro Sula. Esta es la tarjeta de presentación del periodismo de la costa norte de Honduras. Al fin de la noche, en la alianza de medios Radio 1 Online. El noticiario abriendo la mañana, iniciando el día. Quiero decirle que en Estados Unidos fundaron un noticiario, un programa en una televisora. Eso fue en febrero del año 2019 y se llama Abriendo la Mañana. Igual que el noticiario que se emite desde San Pedro Sula, desde la costa norte de Honduras, no nos molesta que nos imiten, al contrario, nos sentimos muy orgullosos, pero sí le aclaramos a la teleaudiencia y al público, especialmente a la opinión de aquí de Honduras, que siempre dicen, estos no son originales. Claro que somos originales, pero en esta oportunidad nos han tomado el nombre y no hay ningún problema. Al fin y al cabo fue una productora de Estados Unidos, de la gran nación del norte, una meca de la más media, y bueno, les deseamos éxito y aquí estamos nosotros aquí desde Honduras en el noticiario de Radio El Mundo, abriendo la mañana, iniciando el día. Maya Televisión, ahí en la pantalla está el teléfono, el WhatsApp. En Roatán, en Islas de la Bahía, están pendientes de esta emisión, al igual que en el departamento de Lempira, en Gracias, en todos esos municipios. Les enviamos saludos en correspondencia a las comunicaciones que hacen. En el departamento de Olancho siempre están pendientes de esta producción y siempre les manifiesto que me gustaría estar de televidente y estar fuera de la costa norte y saber que hay alguien invitado y que es generado en la ciudad de San Pedro Sula. Nuestro canal de YouTube, para que todas las comparecencias que han hecho nuestros invitados, todas las programaciones que hemos brindado y que usted no las ha podido ver, las pueda volver a tener con usted. Ponga en el puntero, al fin de la noche, Maya Televisión. Hoy está el abogado Rodolfo Dumas Castillo aquí en Maya Televisión. Estamos abordando la temática del Código Penal. Cuando nos fuimos a la pausa, usted mencionó dos planteamientos. Es un Código Penal que no sirve. Y dos, que el espíritu del legislador es casi fraudulento, es trampa. Sí, el tema de que no sirve va alineado a todos los cuestionamientos que en su momento se hicieron de manera precisa en cuanto al contenido del código, tanto en la reducción de penas para ciertos delitos graves como toda la temática de control de convencionalidad y otros principios fundamentales que se violaron en su aprobación. Adicional a eso, le comentaba extracámaras que por mucho tiempo los legisladores, sobre todo la Junta Directiva, defendió a capa y espada el contenido total de este código. Decían que era perfecto, que no había que cambiarle nada, que no había que atrasar la entrada en vigencia, que no sé qué. Y ahora resulta que sí, no solo van a atrasar la entrada en vigencia, sino que además están ya considerando hacer reformas profundas porque han sido tan amplios los sectores que les han señalado sus errores que no les queda de otra. Lo que sí no se acepta fue lo que manifestó allí uno de los directivos del Congreso Nacional, el señor Mario Pérez, que esto es para abogados, esto es para expertos. Creo que fue el señor Zambrano, el diputado. Tomás Zambrano. Pero independientemente, eso es, digamos, habitual en ellos, ese tipo de soberbia, y es el lenguaje descalificador para el que no piensa igual que ellos, eso es normal. Ahora, estos señores tampoco es que son grandes litigantes en los tribunales de justicia, y eso de pretender de que solo ellos pueden opinar sobre un tema, pues me parece que también va en línea con todos estos esfuerzos que han hecho por limitar la libertad de expresión en el país. Es evidente que son alérgicos a la crítica, que son, digamos, un poco sensibles a cuando se les señalan sus errores y sobre todo cuando son tan evidentes. Entonces, pues el comportamiento de ellos ya es bastante habitual, esa soberbia con que se dirigen a veces a los medios de comunicación también. Entonces es comprensible, están en una situación muy difícil. Recuerde que muchos de estos diputados también están siendo investigados por las autoridades
autoridades fiscales del país precisamente por actos de corrupción, lo cual conlleva una vez más a cuestionar la validez de un código penal que favorece a ciertos tipos de crímenes cuando son aprobados por personas que están siendo imputadas por una variedad de delitos que tienen que ver precisamente con actos de corrupción. Entonces es un tema delicado, yo insisto, al final de cuentas usted va a tener una gaceta con el Código Penal original, otra gaceta con el montón de reformas que están ahora ya aceptando hacer, y eso genera un grado de incertidumbre jurídica en el país, da la impresión de que este Poder Legislativo efectivamente no sabe lo que está haciendo porque aprueba una ley y apenas días después la está reformando. Entonces todos estos ingredientes vienen a generar incertidumbre, particularmente para quienes tienen la osadía de invertir en el país y de creer en este país como un destino para las inversiones. Eso incluye la inversión nacional y la extranjera, y que nos coloque en una situación donde ya las mismas cifras del Banco Central hablan o reflejan una contracción económica aproximadamente del 3% para este primer semestre del año 2019, y lo cual se traduce en menos empleo, menos dinero circulante y más crisis económica. Pero no hay el mínimo asomo de alguna bancada, porque tendría que ser a nivel de bancadas, especialmente la del Partido Liberal, que ha sido más contundente en decir en que el código debería de hacerse de nuevo, pero no encuentro yo el mínimo asomo de alguien en estas bancadas que proponga que se elimine totalmente, que lo que se publicó en la Gaceta no tiene vigencia, no funciona, y que se escriba, que se redacte uno nuevo. Sí, claro, al interior del Poder Legislativo en sí no ha habido, como usted bien dice, mucha oposición. Sí hay algunos comentarios aislados, digamos, de algunos diputados, pero ha sido muy poco, no ha sido, digamos, en bloque la bancada de Libre o del Partido Liberal, sino que ha sido de nuevo un poco aislada la crítica, lo cual por supuesto no ayuda en todo este tema. Sin embargo, los sectores de Honduras que se han manifestado en contra sí son muy amplios. El que llama la atención, y usted ya lo señaló, y a título personal me parece vergonzoso, es el silencio cómplice y absolutamente cobarde del Colegio de Abogados de Honduras. Es penoso que esa institución, que es la primera llamada a opinar en estos temas de relevancia jurídica, sencillamente haya optado por guardar silencio. Usted ve a ASJ, hay organizaciones de jueces que han hecho estudios técnicos muy precisos, muy congruentes con lo que requiere el análisis de un instrumento legal como este, y los han publicado y los han compartido, y digamos señalan las cosas buenas que puede tener el código, pero también señalan con mucha precisión todo lo que está mal con el código. Y sin embargo el Colegio de Abogados, silencio profundo, no se oye, no opinan nada, y esa es una situación lamentable, no solo en cuanto al capítulo de Tegucigalpa, sino que los demás que han guardado absoluto silencio. Las universidades, las facultades de Derecho también han sido muy limitadas en el análisis y el estudio técnico de esta nueva herramienta, que vendrá, si entra en vigencia, pues a implementarse eventualmente. El Ministerio Público, abogado Duma. Bueno, el Ministerio Público también ha sido muy cauteloso en su comportamiento. Dichosamente, más recientemente ellos por lo menos ya presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra este tema del fondo departamental y todas estas normas que vienen a blindar a los diputados de la acción fiscal. Es oportuno señalar, don Arnulfo, que ese tema del fondo departamental y de este blindaje nuevo, de esta coraza que se han autoimpuesto los diputados para protegerse por algunas decisiones legislativas, lo vienen preparando desde el año pasado. Yo recuerdo en diciembre del año pasado, estos mismos personajes que defienden el Código Penal y todo, ya venían haciendo declaraciones públicas diciendo que sentían miedo, que sentían temor de firmar algunos dictámenes de ley, porque eso les podía generar responsabilidades de tipo penal o administrativo, y efectivamente fueron con una campañita a la cual los medios
le dieron acompañamiento, vamos a suponer que inocentemente, pero que le dieron acompañamiento y que concluye ahora con esto. Y usted puede ver los mismos personajes ahora defendiendo esas posiciones, diciendo que no, que eso no es ningún blindaje, que es que el Tribunal Superior de Cuentas va a hacer su labor, cuando todo el pueblo hondureño sabe, y hay toda una historia detrás de eso, que ese Tribunal de Cuentas no sirve para nada. O sea, no hay resultados concretos, las investigaciones nunca concluyen, nunca se trasladan, digamos, al Ministerio Público para que deduzca las responsabilidades penales, y quedan estos casos en la absoluta impunidad. Inclusive ya algunos de los casos que están procesados están entrando en una etapa donde podrían ser engavetados, precisamente porque no ha habido resolución de parte de estos entes contralores del Estado. Encuentro 2 mensajes de parte del empresariado. Del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que hace poco salió con una comparecencia planteando un plan de gobernabilidad, pero está el mensaje de las cámaras de comercio, y es bastante fuerte, aguerrido, el de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, bueno, el presidente Jorge Farac. Sí, yo le diría en cuanto a eso 2 cosas. Uno, siento que la posición del COEP está comprometida. Hay, diría yo, un conflicto de intereses de quienes dirigen el COEP actualmente con relación a estos temas, ¿verdad? Cuando usted tiene una relación comercial, mercantil, de negocios con el Estado, es difícil que sus posiciones vayan a ser contrarias a esas del Estado o del gobierno. Entonces hay un claro conflicto de intereses ahí. Entonces yo siento que la posición del COEP es comprometida y está alineada precisamente con esa situación. Usted ve el documento que ellos publican y es como un reciclado de un montón de comunicados que han venido sacando en el pasado. Sin embargo, en temas que son relevantes, y en el caso del COEP, que deberían de estar absolutamente enfocados en seguridad jurídica, simplificación administrativa y otros temas vinculados, ellos sus manifestaciones son tibias, son muy suaves. A diferencia de lo que usted bien señala, la Cámara de Comercio, que es mucho más contundente en sus planteamientos, que tiene claridad absoluta de que mientras las reglas del juego en Honduras no estén claras, no se simplifique la tramitología administrativa, no haya una seguridad jurídica y claridad en las reglas del juego, la inversión sencillamente no va a venir al país. Esto sin perjuicio de todo lo que hablamos antes del juicio de Tony Hernández, los vínculos del narcotráfico y el crimen organizado, la corrupción, etc. Pero el tema económico, y repito por enésima vez, estamos ante una emergencia económica. Lo que el pueblo hondureño vive a diario es en realidad dramático. Usted tiene una empresa nacional de energía eléctrica quebrada, con una empresa que se llama EH, que ha demostrado ya con el transcurso del tiempo una ineficacia total en su misión, que era reducir, era bien sencilla, era reducir las pérdidas técnicas y no técnicas del estatal. Y no lo han logrado, las pérdidas siguen siendo muy elevadas, y eso por supuesto impacta directamente no solo en el consumidor nacional, sino que en las finanzas estatales. La ENE es el mayor reto que tiene actualmente el gobierno en todos estos acuerdos que firma con el Fondo Monetario Internacional y con otros entes multinacionales para llegar a acuerdos, precisamente porque lo del ENE es algo que no tiene solución a corto plazo, pero que algún día se tendrá que empezar a solucionar, y podría inclusive iniciar con despachar a esta empresa que ha demostrado una incapacidad absoluta en la misión para la cual fue contratada. La reacción, y volviendo al tema del COEP, en cuanto a ese tema es, no, pero necesitamos seguridad jurídica para el inversionista, y no, nos exponemos a una demanda. Pero ¿y qué de nosotros, el pueblo hondureño, que hemos tenido que vivir la ineficiencia de esta empresa, que al día de hoy todavía sigue promediando consumos entre los clientes de la ENE? Las reuniones entre los políticos, especialmente del Congreso Nacional, los primeros que se han, como quien dice, retratado allí son los periodistas, con este caso de la libertad de prensa, la no criminalización. Fíjese que yo creo que
digamos, el planteamiento, porque yo he platicado con ellos y el planteamiento que ellos hacen... ¿Usted pasa cerca de ellos? Sí, mire, el planteamiento que ellos me hacen es válido, es decir, en el sentido de que este tema de la despenalización de los delitos contra el honor es algo que se viene luchando de hace probablemente décadas, ¿verdad? En su momento hubo una lucha, por ejemplo, con el tema de la colegiación profesional obligatoria, usted lo recuerda, sí. y era un tema controversial, inclusive el colegio se oponía a eso. Si no es colegiado, bueno, no es periodista. Correcto. Si no es colegiado, no puede ejercer. Y esa cuestión, a Dios gracias, ya fue superada, ya se llegó a un grado de suficiente madurez. Democratización. Claro, y para entender que la libertad de expresión es un bien inherente a todo ser humano. Es decir, usted no necesita un título para venir a expresarse libremente aquí y a compartir sus ideas y a hacer propuestas y a debatir y a crear controversia. Es decir, en eso consiste la libertad de expresión y esa etapa se superó. Ahora ellos plantean que este tema de los delitos contra el honor y la despenalización es algo que va a ser un logro importante. Yo sí comparto eso. Lo que de repente no terminamos de entender es, ok, se logra eso, pero no solo por eso vamos a ignorar el resto del contenido del código que resulta lesivo a los intereses de la sociedad. Entonces, esa, digamos, es la parte que yo cuestionaría. De repente, en su momento ellos tendrán la oportunidad de manifestar si efectivamente esa es su posición absoluta o lo que quieren es este logro parcial y después seguir en la lucha por lo demás. Eso habría que preguntárselo a ellos. Porque nos encontramos con un panal, nos encontramos con una colmena que se llama redes de comunicación social, donde hay miles de periodistas, miles de analistas, sí. Se publican miles de fotografías, miles de vídeos, y el espíritu del legislador es casi malintencionado hacia estas redes, hacia esos medios y a esos protagonistas, a esos intelectuadores de esa comunicación social. Y es un tema complejo, lo voy a decir. Es un tema complejo porque, por un lado, el Internet por sí solo, el Internet. Desde ser divertido. Esta gran red mundial es la que vino a democratizar las comunicaciones y la libertad de expresión en el mundo. Eso inclusive a estas alturas ya es un derecho humano reconocido, el Internet como fuente de información y de divulgación de ideas, de informaciones, etc. Derecho humano reconocido por tratados, por declaraciones de relatores de libertad de expresión, etc. Hay un amplio abanico de instrumentos jurídicos que reconocen el Internet como una plataforma que merece exactamente la misma protección que merece cualquier otro medio de comunicación tradicional, como puede ser la televisión, la radio, los periódicos, los libros, etc. Entonces, en ese sentido no hay ninguna duda, pero claro, el Internet y las redes sociales sobre todo presentan el problema de que se ha detectado que pueden ser fuente de desinformación, pueden ser fuente de manipulación, pueden ser fuente también de ida y la vuelta del Internet. También calumnias y todo tipo de campañas nocivas. Entonces ahí viene la parte donde los gobiernos a veces, tratando de limitar ese lado oscuro, digamos, del Internet y de las redes sociales, se exceden. Y en Honduras tenemos ahí en agenda, porque ahí está todavía la ley de ciberseguridad, que es peligrosísima, por lo menos en su contenido que conocemos ahorita. Es decir, no sabemos si se ha reformado o no, pero el contenido que ha trascendido ahorita es peligrosísimo, ha sido rechazado por la CIP y una cantidad enorme de organizaciones que tienen que ver con libertad de expresión, precisamente porque va más allá de lo que es adecuado para regular este tema en las redes sociales. Por otra parte, usted tiene redes como Twitter, Facebook, que son tan grandes y tan poderosas que ellas mismas por sí pueden actuar como plataformas de censura. Y es un tema que se está analizando, se está estudiando, va en evolución constante, y inclusive en Estados Unidos, por ejemplo, hay audiencias ahorita
en el Senado, viendo el caso específico de Facebook y cómo Facebook puede incidir, por ejemplo, en campañas políticas, en el manejo de desinformación y otros temas. ¿Cuánto le descubrieron al gobierno de Honduras? Casi 2.000 cuentas. Una terrible cantidad de cuentas que ya fueron canceladas. Hay otros y aquí temas, no sucedió absolutamente nada. No, aquí no pasa nada, pero hay otros temas que son aún más delicados. Por ejemplo, en el caso de los aparatos móviles, el espionaje, el hackeo, donde usted tiene, por ejemplo, esta misma semana, la compañía WhatsApp demandó en una corte federal de Estados Unidos a una compañía israelí, que es la que, digamos, generó o creó un software donde le pueden intervenir su aparato telefónico sin que usted se dé cuenta y sin tocárselo, y tomar el control de ese aparato para sacar información, video, fotos, etcétera. Y eso, los principales clientes de esa compañía son gobiernos, generalmente gobiernos de corte, ¿verdad?, dictatorial. Hay rumores de que Honduras es uno de los clientes de esta compañía. Claro, eso nos lleva a otro tema delicado, que es la ley de secretos. Nunca parecemos en cosas buenas, ¿verdad? Bueno, a excepción de unos estudiantes que se ganaron un campeonato de robótica allá en Dubái. Don Arnulfo, tenemos una ley de secretos y otra cantidad de legislación que limita el acceso a la información pública y que viene a hacer de este país un país complejo en esos temas, ¿verdad? Porque si usted no sabe en qué se están gastando los recursos del Estado, es muy difícil tomar decisiones como población, como sociedad, decisiones informadas y que sean en el mejor interés de nosotros mismos. La otra situación, ya al cierre del noticiario, abogado Rodolfo Dumas Castillo, cuánto apreciamos su comparecencia, ¿sabe? Pero estos países de Latinoamérica están como el agua que está en un porrón, en una hornilla, en ebullición. Está un hervor, viendo esto. Sí. Y entonces las calles usted las va a ver en manifestaciones. Y al menos aquí en Honduras el decir es que solo manifestándose, solo tomando la carretera o tomándose alguna institución es que se resuelve, que escuchan. Bueno, este código penal como que es un poco grosero. Sí, mire, yo diría que la toma de carreteras, la violencia, no nos va a generar ningún cambio. Ya, digamos, hay antecedentes. Pero ayuda. Recientes de qué es lo que producen estas manifestaciones violentas. Ahora, los pueblos, decía un recordado amigo suyo, no se suicidan, los pueblos explotan y digamos el hartazgo de la sociedad con la desigualdad, con la inequidad, con la injusticia, puede llegar a un punto en que esas manifestaciones sean absolutamente espontáneas y se salgan de control. Lógicamente ya estamos en una emergencia económica. Lo primero que tenemos que hacer, don Arturo, fue reconocer que estamos efectivamente en una emergencia económica. La situación del país en materia económica es calamitosa y mientras no arranquemos o no aceptemos eso como una premisa cierta, pues no vamos a encontrar las soluciones tampoco. Yo hace poquito publicaba un artículo donde promovía precisamente la idea de que los sectores productivos, y cuando digo los sectores productivos no me refiero a los partidos políticos, me refiero a las cámaras de comercio, a los colegios profesionales, a las organizaciones de sociedad civil, a las mismas organizaciones religiosas, que estos grupos académicos y profesionales se reúnan, hagan una convocatoria, la puede hacer cualquiera, la puede hacer el Colegio de Economistas, la Cámara de Comercio de acá de Cortés, la Asociación Hondureña Maquiladora, y Mario Canaguati. Se pronunció, pero no convoca a nadie, tarde, ni propone nada. Tarde. Entonces el tema es convocar a un gran diálogo nacional, a un consenso nacional para establecer y crear un plan de reactivación económica nacional. Porque le repito, usted ve un paquete que presentó esta semana el Poder Ejecutivo, donde lo que están haciendo es, van a rebajar el impuesto sobre ventas. Exoneraciones. No, eso no, solo van a rebajar el impuesto sobre ventas de cierto segmento de la ENE, van a eliminar el impuesto sobre ventas de cierto segmento de los alquileres, y no me acuerdo qué otra medida.
pero esas son medidas cosméticas, eso no resuelve el problema. Mire, le repito, usted va aquí a hacer cualquier trámite ante la administración pública y es un enredo eterno, es un laberinto, o sea, nunca aterriza. Llega y le presentan a usted un cualquier permiso que usted vaya a tramitar que le debería durar 1 o 2 días, le dura 1 año. Entonces eso desmotiva la inversión, desmotiva el emprendedurismo y nos tiene en esta situación en que estamos actualmente. Honduras no compite sola en la economía globalizada, compite contra todo el mundo, y mientras no podamos crear esas condiciones para atraer inversión, el país va a seguir en retroceso. Entonces el primer paso que tenemos que dar, a mi juicio, es precisamente reconocer que hay una emergencia económica y en base a esa emergencia económica convocar a un gran consenso nacional para crear un plan de reactivación económica. Ese plan puede incluir reducción de impuestos, algunos incentivos, puede incluir una cantidad de medidas que han salido de diferentes sectores, pero que de nuevo tienen que consensuarse, y al Estado, ¿qué le queda? Cumplirlo. No es de irles a pedir el favor, o sea, porque aquí, don Arnulfo, se han invertido. Se han invertido los papeles en Honduras. Pareciera que el pueblo, el sector que produce, el que genera riqueza, es el que le va a pedir permiso al gobierno. No, si el gobierno está ahí para servirnos, estos funcionarios públicos están ahí para servirnos a nosotros. Entonces, eso se ha invertido, se ha confundido, digamos, esos roles, entonces hay que enderezarlos. Y yo creo que tiene que empezar en el ámbito económico en el cual enfrentamos una auténtica emergencia. La vacatio legis es casi un hecho que el Congreso Nacional la va a prolongar. 3 meses, 6 meses, póngale que lo prolonguen hasta 12 meses, 1 año. El planteamiento de nuestro invitado acá es que todo eso son remiendos, son parchos, no solucionan absolutamente nada, porque ese documento está completamente contaminado. Y al igual que el abogado Rodolfo Dumas Castillo, hay otras grandes organizaciones, incluyendo la Conferencia Episcopal a través de Monseñor Ángel Garachana Pérez, que lo que recomiendan puntualmente es a la basura, al fuego, y a emitir un nuevo documento y que todo sea puntual, cabal. Al fin de la noche, a través de Maya Televisión, emisoras aliadas, las televisoras, las compañías de cable, más de 600 a nivel nacional, los sistemas satelitales, nuestra banda abierta, todas las redes sociales y por supuesto nuestro canal de YouTube. El abogado Rodolfo Dumas Castillo ha comparecido en esta oportunidad. Gracias por su atención. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.